Uriel Busto, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Bien, Uriel, tiene una voz mucho por ahí cuando te escuché que me respondiste ahí con ese mensaje, digo, bueno, debe ser una personalidad, pero jovencito, ¿cuántos años tenés? Recién 20 años, hace 2 semanas cumplí 20 años. 20 años. Sí. ¿Cursás qué? Ingeniería en electromecánica, capital. En la capital riojana, en la Universidad de La Rioja. Sí, UTN. ¿Y por qué elegiste ingeniería y no filosofía? No te entiendo nada de lo que decís, sí. Porque filosofía no se encuentra en capital. No hay ninguna carrera relacionada a filosofía como tal en la capital. Ajá. Sí hay ciencias sociales, ciencias políticas, pero nada de filosofía. Y como yo me recibí del EP número 1, como técnico e instalación en electromecánica, bueno, es lo más relativo a mi profesionalidad, claro, que también la ejercí. Ah, está bien. Bien, Uriel, 20 años cumplido. Sí. Cumplido. Bien, ¿qué te llevó esto a presentar lo que recién di lectura, Problema Crónico de La Rioja, una sociedad sin filosofía? ¿Hiciste un libro? Sí, es un libro. Jovencito, 20 años, hiciste un libro. Sí, me tardé 1 año y 2 meses en escribirlo y ahora estoy por el segundo libro. Y ese libro lo comencé escribiendo en los recreos de mi escuela, o sea, el año pasado. Yo me recibí el año pasado. Como era abanderado de la Nacional, tenía muchísimo tiempo porque siempre iba muy adelantado. Un profesor daba un trabajo práctico, yo ya lo realizaba y tenía mucho tiempo en esos espacios. Entonces llevaba un libro principalmente de lectura filosófica, sea Platón, Sócrates o los nuevos, Kant, Hume, y me ponía a leer en clase y bueno, hasta que el profesor me diera otra delegativa, la cumplía. Y en los recreos sobre todo me ponía a leer. Y eso era algo muy raro porque entre los jóvenes no es un hábito claro. muy común. Me veían raros los otros jóvenes, pero a mí nunca me amedrantó eso, sobre todo me daba más fuerza en seguir, porque el hombre de por sí es curioso. Claro. Aristóteles decía que el hombre por naturaleza es un ser curioso. Bueno, ese libro principalmente nace de mi hartazgo. Estoy harto de la situación de la sociedad actual, porque esto ya lo mencioné en la primera y en la segunda presentación que fue en el Salón Gonzaliano la semana pasada. Estaba la señorita Aurora. Y yo mencioné que el libro comienza como una forma de mí de pronunciar la filosofía. Acá en nuestra sociedad, en el departamento, cualquier persona que le pregunte qué es filosofía, o te va a responder que no sabe o una idea muy vaga. Y la filosofía es inherente a nuestra naturaleza, nos hace pensar, nos hace ser más racionales, porque justamente la filosofía etimológicamente significa amor al conocimiento. Y bueno, en ese libro es una crítica social el libro, parte del criterio de la filosofía, en todo libro se habla de filosofía, pero lo adhiero a nuestra situación actual, porque tocando el tema político, mucha gente se queja de la situación de la política actual, del gobernador, del intendente, del presidente, y no es algo presente, es algo cíclico, se viene cumpliendo desde hace un año, 2 años, 10 años, 30, 40, 100 años, y siempre son problemas sociopolíticos. La sociedad misma, por ejemplo los jóvenes, que estuvimos hablando antes de entrar al aire, los jóvenes desaprovechan sus fuerzas naturales, porque lo que yo entiendo como fuerzas naturales son el pensamiento, el movimiento y la existencia. Los jóvenes desperdician esas 3 cosas en banalidades como por ejemplo las denominadas jodas, y yo lo sé muy bien porque en los últimos años se pronuncia aún más que ese tipo de convocatorias inmorales, porque ahí se hace legítimo el alcohol, la droga, las peleas, y los padres dicen, bueno, es una reunión quizás medianamente sana, pero no, realmente no lo es. Yo fui partícipe, hace muchísimos años que no participo de esa forma, y soy muy crítico en ese aspecto. Por ejemplo, la política, volviendo a la política, todos nos quejamos del político o de las condiciones de nuestra ciudad, pero más allá de las quejas, ¿quién hace algo? Yo siempre pregunto, si te vas a quejar, ¿qué haces vos? Si te vas a quejar solamente para apuntar al intendente o al gobernador, decirle, vos no haces esto, ¿qué haces con
con la administración pública, con toda la economía. Argentina es muy rica en tierra, en cultura, en muchos ámbitos es muy rica. Por eso fue muy codiciada por la monarquía española en los principios del siglo XV y siglo XVI. Y bueno, en nuestro presente siempre hay queja, siempre, pero nadie hace nada. Entonces ese libro yo lo comencé a escribir como una forma de yo pronunciarme siendo joven y decir, che, existe la filosofía, la podemos adherir a nuestra sociedad, cambiar las nociones, porque muchos de nuestros problemas políticos, existenciales, culturales, de alguna u otra forma rozan a la filosofía. Por si usted no sabía, gracias a la filosofía tenemos educación pública, gracias a la filosofía tenemos el carácter republicano y democrático. Gracias a la filosofía, muchos de los avances de la ciencia y del psicoanálisis o de la psicología son gracias a la filosofía y nosotros lo eludimos o no lo sabemos. O como yo le escribí en mi libro, el chileciteño desconoce y no quiere conocer. Eso es un lema que yo lo defiendo. Y la gente lo demuestra. Prefiere quedarse en ese lugar de conformismo, siempre en lo mismo y en la queja, siempre en la queja. Lo que le falta a la participación, ¿crees? ¿Cómo sería la participación? Claro, muchos se quejan pero no participan. Es que no toman decisiones, es como que delegan responsabilidad cuando la tienen que hacer ellos. Quieren que los otros la hagan por ellos. Y eso lo vemos en las redes sociales, se expresan mucho. Sí, es cierto. Es que la política se origina desde Aristóteles. Aristóteles fue un filósofo macedónico, griego. Fue maestro de Alejandro Magno. Alejandro Magno, les comento un poco, antes de sus 30 años ya había conquistado todo el mundo conocido, antes de los 30 años. Y Aristóteles, en uno de sus tratados, había dejado escrito política. Política significa cosas de la ciudad. ¿Quiénes viven en la ciudad? Los ciudadanos, claramente. Lo que hoy se practica como política es la política partidaria, que es una cosa muy distinta. Partido deviene de la palabra partire, que tiene origen en latín y significa división. Si yo uno división con política, que es cosa de la ciudad, significa división de la ciudad. Siempre les pregunto a la gente, ¿nos sirve una ciudad dividida? Muchos dicen que no, pero lo siguen ejerciendo. Yo soy radical, yo soy peronista, yo soy libertario. ¿Y cuándo pensamos por el bien común y dejamos de pensar en los intereses de sectores, de ciertos sectores? Eso a mí no me gusta. Por eso yo no soy de ningún partido y los critico los partidos. Siempre se enfocan más en ese proselitismo de decir, bueno, quiero más personas para un cierto partido político. No voy a mencionar ningún partido porque la gente está bien. Los nombro porque son los más conocidos. Sí. Pero siempre practican esa adhesión, esa afiliación, o que las personas de algún u otro modo asienten en esa ideología y no disminuyen la capacidad de la persona para pensar de manera original. Eso también está mal. Bueno, en mi libro se detalla más a fondo. No me voy a Eso es lo que hacen, Uriel, el tema del político. No solamente en la parte política, divide para quedar él como monarca. Lo mismo pasa con los gremios. Han dividido tanto, hoy el día de la lealtad peronista, ¿no? En donde una masa trabajadora en su momento, un 17 de octubre, en donde salen a pedir la libertad de General Perón, y hoy un grupo minúsculo que por ahí podemos decir trasnochado o no sabemos qué, pidiendo la libertad de una persona condenada con el sistema democrático funcionando como tiene que ver. Aristóteles, vos sabés cómo pensaba también de la justicia, ¿no? Sí. En el tema que siempre político dividió para reinar, para quedar como monarca, que ya lo hablaba también Aristóteles en su momento también. Sí, en realidad Hessel también lo hablaba. Muchos filósofos trataron sobre política. Platón, bueno, el mismo Sócrates fue asesinado por las conveniencias políticas. Exacto, y por la amenaza que veían en él. Exactamente, sí. Porque hacía pensar mucho a las personas, principalmente a los jóvenes. Exacto. Por eso yo los critico, los jóvenes, pero también me gustaría que cambiasen esa forma de concepción acerca de las prácticas que tienen. Hoy en día... ¿Y no creen que los jóvenes hoy son protagonistas de eso, lo que acaba de decir? Algunos de ellos habrán leído o muchos de ellos te habrán escuchado, aunque vos no creas, compañeros tuyos,
Porque acá tenemos el departamento peronista, La Rioja peronista, pero sin embargo hace 2 años ganó Milei. Y ustedes, los jóvenes, la masa jóvenes, yo vengo diciendo muchas veces, en donde el joven hizo cambiar. Antes el adulto, el papá, tu abuelo, lo habrá escuchado tu abuelo decir a tu papá, a tu mamá, voten a esto. Ahora vos, Uriel, como joven, 20 años, le decía a tu abuelo, no, padre, ¿por qué? Ahí lo mataste, cuando le dijiste, ¿por qué? Sí, entiendo. ¿Se entiende, no? Sí, se entiende. Sí, es un cambio de paradigma. Ya ese modelo patrón de basarse en la razón de autoridad, por ejemplo, porque lo dice mi abuelo, yo lo tengo que hacer. Exacto. Ojo, hoy no es que el abuelo dejó de ser autoridad, pero hoy el abuelo escucha mucho a ustedes, a los jóvenes. Exactamente. Sí, ha cambiado mucho, pero eso le menciona, ha cambiado mucho el paradigma. Pero aún así siento que los jóvenes tienen esas prácticas que me desagradan en lo personal, y no tan solo que me desagrada como criterio subjetivo, sino algo objetivo. Por ejemplo, se ven en las calles, ¿no? Estas personas que utilizan sus vehículos para hacer piruetas. ¿Sabe a lo que me refiero con las piruetas? Sí. Yo no estoy de acuerdo con eso. Estaría de acuerdo si lo hacen en un lugar alejado, con la indumentaria de protección requerida, porque ellos también valen, su vida vale. Claro. Pero hacer esas estupideces, porque son estupideces, hacerlo acá en la comunidad. Un exhibicionismo, digamos, ¿no? Sí, como un exhibicionismo sensacionalista. Sí, exacto. Y ponen en riesgo el bien común. Y yo siempre escribo en el libro, a mí me interesa como joven el bien común. Por eso siempre uno tiene que dar el ejemplo. Por eso la mayor incongruencia de los políticos es que dicen y no hacen. Y las personas le pierden la credibilidad. Y el respeto. Y el respeto, que va unido, es subyacente. O, por ejemplo, eso pasa con las obras públicas. Hay un montón de... A ver, yo soy muy filoso con las palabras a veces, pero no sé adecuarlas. Los políticos, mayormente la gestión, siempre pierde las nociones más fundamentales. Por ejemplo, si la ciudad se caracteriza porque tiene que ejercerse movimiento, es decir, va el vehículo, va la moto, se tiene que mover por una calle, ¿no? Si esa calle está llena de huecos, rotura, una moto, por ejemplo, va a tener que esquivarlo. Si se la come de lleno el hueco, va a deteriorar su vehículo, y eso no es la intención. Y se va a tener un accidente. ¿Por qué no se focalizan esas cosas, me pregunto yo? ¿Cuál es el inconveniente? Porque materiales tenemos. Argentina no es pobre. Pobres somos los que pensamos que Argentina es pobre. O sea, Chilecito, más bien La Rioja, es pobre no porque nos falta recursos, sino por cómo pensamos, que es una cosa muy diferente. Y volviendo a lo de las calles, nosotros perdemos la noción fundamental. Si yo me quiero mover de un lugar A a un lugar B, necesito que en ese traslado estén las calles en buenas condiciones. A mí me pasa en Capital, por la San Nicolás de Bari. Es cualquier cosa esa calle. O como dicen mis profesores de ingeniería, tiene pozos en vez de calle. Y es cierto. Y me pasa a mí también andando en bicicleta acá en las calles de Chilecito. Hay calles que son un desastre. O en las obras. Por ejemplo, mi padre, que tiene una escuelita de fútbol ahora mismo. Esos niños, los chicos del Alto de Chilecito, necesitan un espacio para poder ejercer la actividad física, la actividad de jugar al fútbol. Nuestro país siempre se caracterizó porque nos gusta, somos futboleros. Exacto. Yo en lo personal no soy muy fanático, pero sí antes jugaba. Pero yo lo veo por estos niños, son jóvenes, hay que estimularlos, porque si nosotros no los estimulamos, la calle lo hará. Y la calle tiene la cultura de ser malevolente, de distorsionar la mentalidad de los chicos, y después se convierten en lo que nosotros los catapultamos. Porque A hizo esto, porque B hizo esto, bien, pero ellos viven... Pero lo abandonaron. Exactamente. Y falta la contención, justamente eso, claro, preparar todo para tenerlo contenido, esos jóvenes. Exactamente. Esas obras públicas son necesarias para mí. Todo lo que sea declinado a la educación es necesario. Pero hubo casos, por ejemplo, hace años que se han robado 1.000 millones de pesos, dólares, en obras que no se cumplieron, y a la gente lo sabe y le molesta. Por eso se pierde tanta credibilidad, y cuando se habla de política es igual a corrupción. Sí. Porque los políticos hicieron eso.
Le explico por qué surge esa demagogia y esa corrupción. Nace de Nicolás Maquiavelo. Nicolás Maquiavelo es filósofo italiano, filósofo de la política real y moral. ¿Y por qué cree que estos políticos tomaron a Maquiavelo? Ahí va. Cuando se comienzan a organizar porque todo dice el filósofo, quiero tener lo que el otro tiene, ¿no? Sí. Las nociones, más bien la organización política, surgen de la noción maquiavélica. Maquiavelo, en su tratado más importante, El Príncipe se llamaba, porque estaba destinado a un príncipe de Italia. Voy a mencionar ciertas citas para que entienda cómo se movía Maquiavelo. Maquiavelo nace en una época en que Italia estaba dividida entre fraternidades, y esas fraternidades eran mafiosas. Eran pequeños reinados que siempre estaban o tenían la intención de unificar Italia, pero no llegaban jamás a una concordia. Es como decir los nuestros federal y unitarios. Exactamente, pero no recuerdo ahora mismo el nombre de cada grupo italiano. Sí, no, está bien. Y bueno, Maquiavelo se movía entre los políticos, entre los obispos, los reyes, los príncipes, y notaba que la política no era tan como una persona de afuera lo vería. Maquiavelo decía en una cita: si para el bien del Estado es necesario matar, está bien. Si para mantener el bien común del Estado hay que mentirle al pueblo, está bien. Entonces las organizaciones políticas latinoamericanas tomaron esos criterios: la demagogia, la mentira. La demagogia es mentira, la perturbación. Tomaron todos esos roles y lo inculcaron. Y claro, los nuevos políticos quizás lo saben o quizás no, y lo practican aún así. Y es una distorsión porque Maquiavelo tenía otros fines. Pero bueno, era para explicar un poco cómo surgen las políticas de ahora. Ahora, ¿vos crees, Uriel, que hay una salida? Sí. ¿O crees que está todo perdido todavía? No, sí hay una salida. Yo siempre menciono una frase de... Porque vos tenés varios compañeros, más en la universidad. Cuando estás en un ámbito universitario, la secundaria es totalmente distinta. En un establecimiento secundario que tuviste en la EP1 son todos como hermanos. Hasta el docente se parece de familia nuestro. Cuando ingresás a una universidad es todo desconocido, entra el docente, se para, ni saluda y empieza la clase. El que escuchó, el que aprendió, y el que no, el docente no le importa si ese aprende o no aprende, o va a escucharlo o no. Y mayormente cuando hay un aula poblada, digamos, ¿no? En cambio, cuando hay un aula con poco alumno, ya se hace un poco personalizado, que es totalmente distinto ahí, ¿no? Es cierto. No está todo perdido. Yo siempre menciono la frase de Heráclito de Efeso. Heráclito decía que todo es un constante flujo de cambio. Él lo ha explicado con la analogía del hombre y del río. Un hombre que se baña en un río, cuando quiere volver a bañarse de nuevo, ni el hombre ni el río son los mismos, porque ambos están sometidos al cambio. Él explicaba de esa forma que la naturaleza de la realidad es cambiante. Y es verdad, siempre estamos cambiando. No es que el auto que va pasando está de manera estática, de manera secuencial va cambiando de movimiento, de posición. Eso lo vemos en física 1 de ingeniería. Bien, volviendo. La sociedad, lo que pasa acá en la sociedad chileciteña es que somos muy reticentes, o sea, resistencia al cambio. Nos gusta el conformismo, nos gusta siempre hablar en los mismos términos, las mismas prácticas, no cuestionarnos las cosas, porque hasta la tradición se ha distorsionado. Un claro ejemplo, la chaya. De algo, y esto me va a entender porque hay gente que quizás no le agrade, pero bueno, así son las cosas. No me mantengo la verdad absoluta, sí me gusta que me refuten, pero hay cuestiones que verdaderamente pasan en realidad. Yendo al punto, la chaya surge como una demostración de los pueblos originarios al agradecimiento a la Pachamama. La Pachamama es la madre naturaleza. En esos entonces utilizaban dos elementos, el agua y la harina. ¿Por qué? Porque en esos momentos que es enero y febrero, nuestra producción, que nosotros nos caracterizamos por la vitivinicultura, ellos agradecían porque se exponenciaba toda la producción de la vid. Bien, hoy en día es cualquier cosa. ¿Por qué? Uno,
Si yo le pregunto a una persona, ¿por qué venía acá la chaya o qué es la chaya? No sabe. No sabe. Le pregunto a un niño, no sabe. Le pregunto a un adolescente, sí, porque es el Puyay. No tiene nada que ver. Y a ver, y en esos momentos siempre se organizan, porque siempre hay un locutor que dice, bueno, la chaya 2026. ¿Por qué no utilizan esos momentos para educar a la población? Porque he visto muchas personas que van para alimentar la concupiscencia, que la concupiscencia es un término de San Agustín que significa declinación a los deseos carnales, sea para visualizar personas o para drogarme, alcoholizarme, y no hay ningún reproche moral. Y es un comercio. Y es un comercio también. Nada más. Y entonces eso ya no es para mí tradición. Eso es... ¿Qué palabra utilizar? No es una joda, dijera por él vulgarmente, ¿no? Una tradición totalmente perdida, que obviamente se la puede retrotraer, pero es necesaria educación. Como siempre menciono en mi libro, los chileciteños practicamos cosas que ni siquiera sabemos que practicamos, o qué estamos practicando en sí. Pero Uriel, eso pasa que yo le decía a la profe Aurora Ramírez. Tú acabas de salir hace poco de la secundaria, sí, y tendrás memoria de la primaria. No hay un currículo que nos enseñe qué es lo que la chaya. Aprendemos todo de afuera, no lo nuestro. Nadie sabe qué es la chaya, lo que acabas de decir sintéticamente, que es como para estudiarlo, cómo nace, qué se hace, qué se cultiva, qué es lo que hicieron, que lo llevaron a hacer esto, ¿no? Sí. Es como cuando se habla de Revolución de Mayo, cuando comienza y porque terminamos después en el Cabildo, digamos, ¿no? Pero acá no se hace nada, no nos enseñan nada, nunca nos enseñaron nada. Pero ni tampoco tenemos una currículum tampoco. Es que es ya eso, vamos a la cultura. Nosotros no tenemos la cultura del autodidactismo, es decir, aprender yo mismo. Siempre estoy esperando que haya un profesor, mi papá, mi abuelo, para que me enseñe. Y yo tengo libre albedrío, tengo voluntad. O sea, tengo la tecnología, una computadora, un reloj, un teléfono, puedo buscar qué es la chaya, historia, ponerme a leer. Pero la gente es floja. Y como siempre le digo, los riojanos somos flojos para la actividad intelectual. Nos gusta que las cosas nos sean dadas. Y no es siempre así. Por eso digo yo, apelo a la currícula escolar, incluso con Joaquín Víctor González. Sí, totalmente. Si alguien le pregunta quién es Joaquín Víctor González, ni sabe. Incluso los que van a la escuela Joaquín Víctor González no saben. Gran intelectual, Joaquín Víctor González. ¿Se dan cuenta? Por eso voy, Uriel, que no tenemos acá, lamentablemente es cierto lo que dijiste. Somos un poco de lectura, pero necesitamos que alguien nos diga. Y que alguien nos diga, debe haber una currícula en la escuela que se estudie durante todo el año. No, es verdad, no existe eso. Para mantener nuestra cultura, sí o sí, para mantenerla, porque si no la estamos perdiendo. Sí, cada vez la perdemos, se distorsiona todo. Sí, como siempre, hay una parte en el libro que también menciono, que en vez de crear nuestros propios métodos, nuestras propias cosas, siempre esperamos de lo extranjero. No somos un país pequeño, no somos un país pobre, nunca me voy a cansar de mencionar eso. Los que nos faltan son hombres que se inclinen a pensar, se inclinen a ser productivos a la sociedad, porque lo que yo busco con ese libro es yo ser un ejemplo principalmente como joven, ser funcional, ser productivo y ser moralmente correcto, porque a los jóvenes siempre cuando se habla de un joven, ahí nomás se adhieren adjetivos calificativos negativos, es un vago, no trabaja, es problemático, siempre está en riña. No todos son así, yo sí, claro ejemplo. Por eso yo lo hablé con Aurora, lo hablé con el secretario de gobierno, Ramón Carrizo, hablé con muchos particulares, Matías Vaca, Matías Luna Heredia, y siempre les planteo lo mismo. Si queremos un cambio en la sociedad, tiene que ser principalmente un joven, porque nosotros los jóvenes lo que más nos aburre es que venga un adulto en forma paternalista y nos quiera decir qué tenemos que hacer. Quizás un joven te lo acepte, pero otros no les agrada. En cambio, si le habla un joven es diferente. Hablan el mismo idioma, como se dice vulgar. Y aparte, Daniel, usted no se puede imaginar lo que la gente le sorprende que un joven hable de filosofía o de cambios sociales como si fuese algo, no sé, un alienígena. Y eso es lo que espera, eso es lo que yo espero. Yo me involucraría, por ejemplo, en el Chaya, de explicar qué es esto, o del cumpleaños de Chilecito,
son cosas importantes. Yo la otra vez, hace 2 semanas, me puse a observar el monumento que está en medio de la plaza central. Me puse a leer el tricentenario, la comunidad boliviana le agradece a Chilecito, y esas cosas nosotros no las sabemos y las eludimos y son parte de nuestra historia. Pero bueno, volviendo más a mi libro, para no ir tan lejos. Bueno, mi libro empieza con el primer capítulo, Sociedad. Ahí detallo cómo se estructura. Yo la estructuro de la siguiente forma. Existen 3 principios para que la sociedad se adhesione. 1, el instinto de supervivencia. El ser humano entiende que tiene que sobrevivir. Para ello, comprende que al unirse con otros pares, es decir, un humano, otro humano, empiezan a generar una comunidad. La comunidad, cuando se organiza, comienza a reglamentar normas, funciones y operaciones. Perfecto. En esa concordía, el ser humano comienza a establecer su supervivencia, porque Aristóteles mismo lo mencionaba: la ciudad existe para que el hombre sea feliz y alcance el bienestar. Entonces yo tomé un poco de ese criterio, pero lo llevé a otro punto, porque Aristóteles mencionaba que el hombre es naturalmente un animal sociable, un animal político, o sum politicón, que le decía él. Bien. El segundo parámetro es la sociabilidad. Los hombres somos sociables. Inevitablemente aquí y ahora, Daniel, usted y yo estamos sociabilizando. El caballero quizás no estamos hablando, pero aún así convivimos acá, estamos siendo sociables. El tercer punto es que somos conscientes. A diferencia del reino animal, que sí existen sociedades, por ejemplo, los monos forman sociedades. Sí. Y usted dirá, ¿cuál es la diferencia entre la sociedad nuestra y la sociedad de ellos? La categoría de ciudadanía. Su organización de sociedad es muy diferente a la nuestra, principalmente porque no alcanzan el rasgo moral. Es decir, entre ellos pueden cometer canibalismo, pueden cometer cualquier acto pernicioso, que nuestra sociedad claramente a veces, no en la nuestra, pero sí ha existido casos en que personas se comen a otras personas, pero eso está mal. Pero los animales no lo saben, ellos lo cometen, pero no pasa nada. En cambio, en nuestra sociedad, si alguien comete eso, es un perpetuo. delito. Claro, sí. Y bueno, esos son los 3 fundamentos: supervivencia, sociabilidad y conciencia. Y no nos vamos muy lejos. El que sucede en Jujuy, el muchacho ese que mataba a las personas que estaban en situación de calle. Ah, sí. Y se lo comía. Qué desastre. Por eso no estamos muy lejos. Desde esos años que vos acabas de mencionar ahora, no estamos muy lejos, es real, estamos latentes. Ese es el tema. Otro punto es que siempre enmarco es la naturaleza humana. La naturaleza humana es un concepto filosófico y antropológico que trata de entender por qué el hombre es hombre, qué nos hace ser humanos, es decir, preguntas sobre la esencia del ser humano. Jean-Jacques Rousseau, filósofo ginebrino, mencionaba que el hombre es naturalmente bueno, es decir, yo nazco y ya soy bueno. Jobs decía que el hombre es naturalmente malo, es decir, nazco y ya soy malo. Estoy siendo muy reduccionista para no expandirme tanto. No, está bien, pero hay en la sociedad eso, hay buenos y malos. Pero ahí llegó el punto. Yo cuando leía a estos filósofos, estos pensadores de la sociedad, denoté que había algo que eludieron. No puede existir una persona que es buena o mala si primero no es consciente. Es decir, esas categorías de juicio son morales. Para que exista un juicio moral, tiene que existir conciencia. Por ejemplo, si yo traigo un mono acá, yo le pregunto y le pego una cachetada, no me va a decir, che, está mal. Quizás reaccione y me muerda, o me ataque, pero no me va a contestar, me va a decir, che, está mal. Por eso Aristóteles decía que el primer rasgo de conciencia es que podemos articular palabras, podemos hablar, comunicarnos. Entonces, si nosotros no somos conscientes, no podemos entender las nociones de bueno y malo. Primero hay que ser consciente y después se puede definir una persona según sus actos, si es bueno o malo. Eso es lo que sucede. Pero sí, no sé si existen personas buenas o malas como tal. Es que le existen en todos los ámbitos.
Hoy en día, Uriel, vas a ver en tu transcurso ahora de tu vida de adolescente, como se dice, joven. En la universidad vas a ver sobre el tema de, vas a tener docentes buenos y malos, docentes que realmente te van a apoyar, pero hay otro que vos vas a decir, pero ¿por qué me trata así? Y eso vos lo vas a decir, este es malo, porque no quiere mi superación. Y hay docentes que no se quieren ver superados por su alumno. Por algo ellos dicen, nosotros somos los docentes. Algún docente va a decir, el docente es el único que tiene el 10, no el alumno. Y ya se torna como medio malo, porque uno dice, pará, yo me esforcé, me merezco, ¿por qué me tienen que poner 9.90 o 9.95 si es 10? Yo, en estos pocos meses que me fui a vivir en Capital, llegué a una conclusión de que todas las cosas son buenas. No, sí, por supuesto. Porque todos nos dan una enseñanza. Exacto. No me gusta categorizar a una persona como si es buena o es mala. Para mí las cosas son neutras. Claramente hay cosas que me molestan y las puedo decir, che, estás haciendo las cosas mal, pero sería muy pretencioso definirlo como bueno o malo, porque considero que, como lo mencioné, existe el cambio, esa persona puede cambiar, ya es una decisión, es una voluntad. Pero bueno. Sí. ¿Tiene alguna otra pregunta acerca del libro? No, eso sobre el tema, pero ya hablaste del tema dijiste el tema de nuestra juventud, sobre el tema que se espera de que maneje el mismo diálogo, ¿no? Sí, sobre todo, a ver. Porque hoy el otro día lo escuchaba al director de la juventud, el chico Heredia. Sí, Matías. Matías, decía que los jóvenes no tienen un referente. ¿Vos lo crees así también? Sí, es cierto. Yo construí un término que lo defino como persona social. Una persona social pero no se tiene que entender persona social como que puede interactuar con otra persona. Es un concepto muy diferente. Persona social fue San Martín, por ejemplo. Significa modelo patrón, modelo a seguir. San Martín, en la sociedad revolucionaria, principalmente cuando quería alcanzar la independencia de nuestro país, de nuestra nación, su misma presencia fomentaba que los demás plebeyos, demás soldados lo siguieran. Eso es una persona social, un modelo a seguir, pero que sea moralmente correcto. Porque hoy en día existen personas sociales porque son seguidas, tienen sus seguidores, pero no son moralmente correctos para seguirlos. Son un desastre. Principalmente los músicos, no voy a mencionar ninguno en específico, pero se escucha en la música esa declinación al sexo, a la droga, exacto, al alcohol, todo a lo desenfrenado. No existe un término medio. Y es un joven que no tiene una formación intelectual o quizá un buen criterio, lo adopta. Algo que siempre me quedó es que de mucha repetición inevitablemente nos lleva al acto. Si yo todo el tiempo estoy escuchando, lo repito, lo canto, lo siento, lo voy a hacer en algún momento. Quizás no vaya a tener sexo desenfrenado, pero si me alcoholice, o no alcoholice, si me drogue. Y eso no es moral, eso no está bien. Claro. Eso es una persona social. A lo que nos falta a nosotros en nuestra sociedad, en los jóvenes, sí es cierto, coincido con Matías Heredia, falta un joven que sea de ejemplo, que los otros los puedan seguir, pero que no sea jamás de un partido, porque los jóvenes supuestamente influencers se los llama, o influenciadores, siempre se declinan a un partido. Y yo ya mencioné que yo no soy de ningún partido, ni voy a participar. Pero es necesario que los jóvenes participen y por ende tienen que formar parte de un partido. Lo que pasa porque si no se involucran, Uriel, tampoco va a haber cambio, porque en definitiva, porque te planteo el ejemplo, siempre lo digo yo un día, ahí cerca de la casa de tus familiares, ahí en el Gallo, como dijiste hace un rato que son familiares tuyos, que aquí lo conocemos justo en la esquina del Gallo tradicional, están los limpias de vidrio. Sí. Y un día un chico me decía si le podía dar unos pesos. Y le digo, pero ustedes no hablan con un político. No me interesa el político. ¿No te interesa el político? No, ni tampoco me interesa la política. Pasa lo mismo que el hippie, piensa lo mismo el hippie también. Le digo, pero si ustedes no quieren al político, no piensan en el político, no creen en la política del político,
Pero nosotros, los seres humanos en mayoría, que estamos esperando que el político haga una política razonable para aumentarnos el sueldo. Si no tenemos buen sueldo, nos tenemos que dar una propina. Es una cadena esta. A ver, ¿qué pasa? Voy a mencionar los elementos que se participan o se ejercen acá en nuestro territorio. Connivencia, nepotismo, ya voy a explicar cada uno. Demagogia. No, la cuarta no la voy a mencionar, pero ¿qué pasó? No, yo que baje el retorno. ¿Qué es la connivencia? Por ejemplo, yo soy el gobernador de La Rioja. Usted es mi secretario. Bien, secretario, usted mañana lo cito, una reunión a las 9 de la mañana y usted llega a las 12. Le pregunto por qué llega a las 12. No, porque me emborraché, hoy es lunes y domingo salí. No pasa nada, secretario, lo dejamos para mañana. Eso es connivencia. La connivencia es ser indulgente ante la falta de un peón o de un empleado mío de gobierno. Un secretario está subordinado al gobernador, claro. Eso está más que claro. Pero es una falta de respeto. Pero, a ver, y eso pasa en nuestra sociedad, sí. Pasa en nuestra política, porque yo soy el gobernador, bueno, porque es mi mejor amigo o es un conocido, se lo voy a dejar pasar, no pasa nada. Ya si fuese un desconocido, sí. No se lo dejo pasar. Exactamente, eso es connivencia. Extendemos la amistad hasta cierto rasgo que ya deja de ser legítimo. Empiezo a ser indulgente, perdono sus faltas cuando no las debería de tener. El nepotismo. Sigo siendo el gobernador y usted, por ejemplo, es mi papá. Bueno, padre, le voy a ceder el puesto de secretario de Cultura. ¿Y usted estudió algo para licenciatura en Cultura o algo relacionado a eso en Ciencias Sociales? No, le da porque el padre. Quizá se recibió del EP número 1 como técnico electromecánico, pero yo lo pongo como secretario de Cultura. ¿Hizo mérito? No. ¿Estoy ejerciendo mal el poder? Sí. Eso es nepotismo. Ubicar a familiares cercanos míos en un rol de poder significativo. La demagogia es lo que se dice y no se hace. Lo que siempre hacen los políticos en las campañas. Yo voy a acabar con la pobreza, voy a asfaltar las 5.000 calles de Chilecito. Pasan los 4 años o pasan 3 años, no sucede nada, las calles siguen igual, hay más calles de tierra que calles asfaltadas. Eso es demagogia. Clientelismo es transformo al votante en un cliente político. Por ejemplo, para diputado nacional me presento y le digo a usted, Daniel, si usted me vota, Daniel, yo le doy un refrigerador y un puesto en la municipalidad. Bien, se están violando 3 cosas ahí. Primero, el voto deja de ser universal, en el sentido de que usted ya no está votando por una obligación estatal, sino porque... por un interés. Por un interés personal, exactamente. Deja de ser secreto, porque si yo ya le entregué las cosas y usted me dice, yo te voy a votar a vos, está más que cantado. Obviamente se lo dice la persona que se le entrega al votante. Y deja de ser obligatorio, porque en vez de yo ir de manera altruista a votar como un ejercicio de la ciudadanía, voy obligado porque el que me entregó el refrigerador y un puesto en la municipalidad me lo está pidiendo. Entonces se están violando esas 3 cosas. Y eso yo me di cuenta en los puntos estratégicos que generan. Por ejemplo, llegan las elecciones, nos reunimos en casa de A y de ahí nos vamos todos a votar. Está más que cantado que todos los que están ahí van a ir a votar a ese partidario, entonces ya no es tan secreto. Yo no sé cómo la gente no racionaliza esas cosas y las sigue practicando. Se queja del político, pero ellos mismos no buscan, no se adhieren a ser más reflexivos, a cuestionarse las cosas, porque se toman al voto como si fuera una ligereza, y no, es una construcción histórica, social, es una facultad que se le entrega a las personas en rol de ciudadano, y se está manchando eso, y no está bien. Y todos hablan de votos, sí, bueno, pero votar como tiene que ser, un voto legítimo. Esos votos como la que le acabo de mencionar son bochornosos, es cualquier cosa.
Y con este cambio de paradigma que dijiste hace un rato, yo lo llevo al tema vulgar, cambio de política, ¿no? O política tradicional. ¿Quién hubiera creído que casi quedó eliminado? Habrá escuchado el Partido Radical, no sé si tus familiares son radicales o peronistas. Digo, porque eran los partidos tradicionales, peronismo radical. Después, con el avance del tiempo, aparece el PRO del señor Macri, que llega a la presidencia. Después, un partido tan joven, tan nuevo como Libertario, que lo borra, le pasa por encima a todos estos. Ahí viene, ¿cree que va a continuar el cambio? ¿La gente va a seguir experimentando cosas nuevas? Es que tiene que seguir experimentando cosas nuevas. El principal eje del libro el lema del libro es cambio. Hay que someternos al cambio, aunque nos moleste, nos incomode. Yo mismo me sometí al cambio para escribir ese libro que contiene 160 páginas. No deviene de la nada, no es una fe revelada como le fue la Biblia, que se le revelaba a Moisés, se le revelaba al rey Salomón y ellos escribían. No, a mí me costó meditación, horas de estudio, de investigación, todo para llegar a la conclusión de que nosotros tenemos que someternos al cambio. Nos falta gente, nos falta una persona social, como lo mencioné, un modelo a seguir, los jóvenes, los adultos, en la sociedad como tal. Y en tanto la política tiene que ejercerse, o más bien volverse al principio de enfocarse en las cosas de la ciudad y de los ciudadanos. Las cosas partidarias siempre son unilaterales, responden a un cierto sector. Y eso también lo critico bastante en mi libro, sobre todo en la parte de los partidos políticos, que es el cuarto capítulo, política, ahí trato sobre eso. Y yo siempre hablo, yo soy un hombre de grandes convicciones y sobre todo muy difícil de doblegar. Yo como joven siempre me mantengo como ejemplo para los demás, sobre todo como índice de cambio. Yo con este libro, con estas entrevistas, estos espacios que, bueno, le agradezco por invitarme, siempre busco educar a la sociedad. Y suena pretencioso, pero mientras en esa instancia en la que yo leía y buscaba educar, también me educaba a mí mismo. Es decir, todo esto nos lleva al autoconocimiento. La sociedad, nosotros como particulares, nos falta autoconocimiento. Pretendemos conocer mucho el afuera y nos falta mucho de adentro. Por eso todas estas problemáticas sociales, políticas, culturales, que también derivan en lo económico, que en la Argentina siempre tuvo problemas en esos ámbitos, sociedad, política y economía. Y aquí lo digo porque estudié historia argentina, leí, y esas palabras son una constante hasta el día de hoy. Y hoy se ve más que nunca esos problemas. Muy bien, Uriel, te agradezco, te felicitamos. Muchas gracias.